Una coma es la columna de Carl Almeida, que ya está con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, Pablo. Un placer estar con vos. La primera vez que nos encontramos. No va a ser la última. Exactamente, me quitaste los vocábulos de la boca. Muy buenas noches, pueblo, que nos escucha ahora en Algo con R. Es un placer estar con Pablo acá, pero como ustedes saben, no vengo solo. Y esta noche vuelvo a traer a Brenda Santana. Hola, Brenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, viene nuestro día. Espectacular. Los jueves. Bien. ¿Un gusto volver, decías? Sí. Lo que significa que ya veniste otra vez. ¿Y qué nos contaste la vez que viniste? Bueno, hice un gran resumen de lo que fue el año de Afros LGBT y por qué era importante ir a la marcha del orgullo antirracista y antifascista. Bien. Así es. ¿Y ahora? Y ahora, en esta misma senda, vamos a hablar de memoria, identidad y registro, pero también de resistencia, porque en Argentina las memorias afrodescendentes y disidentes han sido sistemáticamente invisibilizadas. Y frente a esa ausencia hay comunidades que se organizan para narrarse a sí mismas. Les Afro-LGBT ganaron un fondo de la Red Malunga y Brenda nos va a explicar por qué esa necesidad de cartografiar nuestras identidades y resistencia. Contanos, Brenda. Bueno, yo creo que surgió un poco desde el no vernos en las historias, no entender quién vino antes de nosotros o no tener referencias, inclusive referencias más positivadas de lo que es ser una persona afrodescendente y disidente sexogenérica. Entonces surgió la posibilidad de postular a un fondo. Y de ahí intentamos crear el primer archivo afro-LGBT en Argentina, que busca recompilar experiencias, historias de personas afrodescendentes en territorio argentino. Particularmente en territorio argentino. Sí, aquí. Estamos trabajando todo lo que sea Argentina. Entonces, para crear este archivo, lo que hicimos fue dividir en varios ejes el proyecto, ¿no? El primer eje fue la investigación, ver si se encuentra de manera más tradicional y también pidiendo que la gente comparta desde el Instagram de Afros LGBT. Luego también hicimos un ciclo formativo en que Juderx Espinosa dio la primera clase, el primer taller sobre identidad y memoria, contó un poco de su experiencia en Argentina. Luego tuvimos un taller de memoria en que también brindamos herramientas para entender un poco cómo lograr llegar al bienestar o intentarlo. Y por último cerramos con un taller de escritura creativa en que invitamos también a los que participaron poder contribuir con lo que escribieron al archivo que será transformado en un libro digital. ¿Y quién es Juderx Espinosa? Bueno, Juderx Espinosa es una filósofa dominicana y fundadora del GLEFAS, que es un centro de estudios afrofeministas latinoamericanos, y estuvo acá en Argentina por muchos años, becada por la Flaxo, y bueno, contó un poco lo que fue la experiencia de ser una mujer lesbiana y académica negra en Argentina. Ya está bastante avanzado el proyecto, digamos, del archivo. ¿Con qué se encontraron al principio? Bueno, por ejemplo, nos dimos cuenta en estas búsquedas un poco la historia de Mocha Celis, que fue una activista trans que fue asesinada en los 90, y sí conocíamos mucho el nombre, no sé si se reconocía afrodescendente, pero sí nos dimos cuenta con un fenotipo marcado afrodescendente. Claro. Entonces, ahí fue un primer encuentro. Después también tuvimos historias más comunes de gente común y corriente. Por ejemplo, otro día escuchábamos una de las personas que va a estar en el performance que encontraba su camino de encuentro con la danza y cómo eso también le hizo conectar con su identidad. Buenísimo, espectacular. Aparte, también
dar cuenta, ¿no? de todo un colectivo que ya afro se queda borrado de la historia argentina absolutamente. No hay ni siquiera... Todos los presidentes argentinos terminan cayendo en esta historia de que nosotros salimos de Europa y somos blancos y hegemónicos, ¿viste? Tremendo que también se insista en esto de contar una historia que no se cuenta. Sí, yo creo que por eso surge la idea de crear el archivo, que es un poco tomar la palabra y usar las herramientas que tenemos para poder contarlos nosotros mismos. Entiendo también la dificultad que es trabajar justamente con esta interseccionalidad específica de ser afrodescendente y LGBTIQ+, sobre todo cuando pensamos que dentro de la comunidad afro todavía existe mucho homo, lesbo, transodio, y dentro de la comunidad queer igual se repite muchos patrones, ¿viste? De negación por ahí, de cosificación también de cuerpos negros, la sexualización. Entonces es complicado y si Argentina teniendo esto borrado, por ejemplo, otro día fuimos a un archivo con una persona del equipo de investigación y fue muy difícil encontrar cosas e incluso no tenemos esta categoría, como no hacemos una separación desde de lo étnico-racial, como no... No, y aparte está el antecedente del archivo trans, que es un caso de éxito total, ¿no? ¿Qué opina? Que ahí hay una referencia clara, ¿no? Sí, también fueron muy predispuestas a explicar cómo hicieron. Ayer Cady Morgan, que está con lo que es investigación, tuvo una reunión con ellas y les contó un poco sobre el proceso y también nos invitó a visitar el archivo. Claro, buenísimo. Buscar. ¿Y empieza en Buenos Aires la investigación o se va a todo el país? Sí, estamos haciendo acá, nos encantaría poder llevar a todo el país, pero también se pide un presupuesto para esto. Claro. Pero lo que intentamos hacer fue también difundir mucho por lo que es los medios de comunicación, sobre todo en Instagram. Lanzamos una convocatoria para intentar hacer un mapeamiento y de este mapeamiento buscar saber dónde están las personas afro-LGBT en territorio argentino. ¿Están en capital? ¿O si están en provincias? ¿Qué provincias? ¿Están en Rosario? Sí. ¿O el norte, el sur? Y esto lo estamos difundiendo, incluso se extendió el plazo, se había cerrado el plazo el 30 de abril. Suele suceder. Y extendimos hasta el 2 de mayo para quien no pudo rellenarlo, en que ahí también estamos haciendo una recompilación del material para que podamos ahí tener dentro del archivo. Luego, también dentro del proceso de investigación se viene haciendo entrevistas a personas que tuvieron algún tipo de incidencia en el movimiento negro o LGBT que sean afrodescendentes. Y ahí también se ha encontrado algunas cositas, se ha escuchado historias muy interesantes y yo creo que sí, se está armando algo lindo, se está construyendo algo. Muy interesante esto que decías de cómo empiezan a haber problemas incluso en la autopercepción, ¿viste? De, yo soy afro y puedo dar testimonio de lo que me pasa, ¿no? Más allá de la percepción de la sociedad sobre su identidad. Sí, porque, bueno, o sea, adjudicarle a alguien también una identidad es complicado. También hay que trabajar eso, ¿no? Cómo te identificas a ti mismo, porque hay un cambio a veces en tu país, pensando personas que no sean argentinas, pueden no ser leídas como negras, pero llegan acá y son tratadas como personas negras. También es un conocer o reconocer otra identidad que quizá ni siquiera lo sabía, pero... Principalmente si hablamos de una sociedad orientada al fenótipo, ¿no? Que solo reconoce a través de lo que ve. Sí, sobre todo, no sé, pensando esto, sí, hay personas acá que quizás yo vengo de Brasil,
que probablemente en Brasil no serían reconocidas como personas negras, porque también hay la diferencia de lo que es ser afrodescendente, lo que es ser negro. El colorismo también metido en el medio de eso. Incluso hablamos con Brenda, Pablo, del tema de que Brenda es de Bahía. Sí. Y no es el estereotipo, el fenótipo que se conoce de Bahía, pero que al mismo tiempo existe y está dentro de ese espacio. Y yo siento que algo parecido pasa en Argentina, que también si no somos obviamente afro, a mí me gusta decir que soy una persona obviamente afro porque estoy adentro de la construcción argentina de lo que es ser afro o principalmente de lo que es ser una persona negra, ¿no? Es muy importante eso, que justamente con lo que hablábamos recién de, y la más allá de la autopercepción es complejo, ¿no? Pensar en escribir una historia más allá de la autopercepción de cada uno, ¿no? Exactamente. Sí, porque igual la sociedad también te percibe de alguna forma y vas a atravesar tus experiencias de acuerdo también como la sociedad te señala. Claro. Y cómo procesar esas experiencias sin tener un espacio, ¿no? Porque ahora con la red y crear un registro, cartografiar estas identidades y esa resistencia, también da espacio que las personas que están por venir o que están en el presente impensen a plantearse y a verse de otra manera, ¿no? A dudar. A dudar, a cuestionar, porque la duda lleva a eso, ¿no? A la cuestión. Y ¿cómo transforma? O sea, siendo que el año pasado viniste a hablar de todos los logros que tuvimos, este logro, ¿cómo sentís que nos transforma de adentro y hacia afuera? Bueno, yo creo que adentro nos da material. Yo sé que muchas veces parece muy académico decir como la necesidad de registrar las cosas, pero el registro también nos permite contar la historia, es decir, estuvimos y que no se pierda en la oralidad, porque es muy importante de que no seamos tampoco nuestras primeras referencias, como ha pasado una actividad en que un momento se preguntó quién fue tu primera referencia afro, y cuando se pensaba en una referencia más positiva, muchas personas pensaban en sí mismas, como de no tener referentes. Claro. O pensaba en algún tío que quizá nunca habló abiertamente de ser una persona LGBT, pero... Sí, la cercanía, digamos... pero que por ahí te da una identidad propia a vos, pero a otros no, digamos, ¿no? Ajá, y la idea es que se pueda quedar y que de dentro para afuera, bueno, es también conocernos las historias y seguir contándolas, y que independiente de que estemos o no a futuro en Afros LGBT, que este material se quede, que la gente pueda visitarlo, que traspase nuestra existencia. Exactamente, que se pueda seguir construyendo, que los pibes, sobre todo todos los jovencitos que van a las cosas, puedan tener una experiencia diferente a la nuestra, de manera más positiva, digo. Que puedan decidir, ¿no? Sí, ajá. Que no tener que escalar tantas montañas para llegar a un objetivo que muchas veces es simple, ¿no? Porque si pensamos, no sé, si pensás en tu mayor referencia argentina, creo que no tendrías tanta dificultad, no solo... El Diego. Dios. Maradó. Hablando en el Diego, qué loco, increíble que hablaste de eso, porque Diego era también afrodescendiente. Mirá. ¿Era un dato que conocías? Para nada. Diego era afrodescendiente o afroindígena, y eso se descubrió en 2021, o sea, un año después de su fallecimiento, a través de documentos que indicaban que su tatarabuelo había sido una persona esclavizada que peleó en la Guerra de la Independencia. Tremendo. Entonces, qué loco que tu referencia sea en parte afro y que sí, no lo supieras. Tremendo. De hecho, no entra en el trazo de argentinidad del Diego, y por eso está borrado, claramente, ¿no? Entra también en un trazo que lleva a otro tipo de identificación, que corre esa identificación de la que estamos hablando, porque no construye un fenótipo que es lo indicado o lo marcado. Y hablando de esas experiencias que querés que les chiquites, les pibes se lleven, ¿en qué lugar es sana hoy para vos tener
un espacio para construir memoria como Red Malunga? ¿O qué representa, por ejemplo, para vos? Podés contestarlo, o sea, por parte de LGBTs, afros LGBTs, o como Brenda individualmente. ¿Qué sana en tu memoria o en tu presente? Bueno, yo creo que es mucha responsabilidad decir por afros LGBT, voy a hablar por mí. Yo creo que lo que sana es poder mirarme y pensar que vengo de dos grupos, ¿no?, que son marginalizados y encontrarme feliz siendo quien soy, por ejemplo. Encontrarme, no sé si la palabra es feliz, pero... ¿Satisfecha? ¿Completa? Completa es mucho también, pero... Tampoco. Claro. Quizá de bien. No lexicamos tanto. Quizá fuerte también. Yo creo que encontré una fuerza en mis identidades, ¿no? Tipo, ser una mujer negra, migrante, lesbiana, tiene un peso y quiero algo que... Yo de chica no quería hacerlo, me pasa, yo no quería ser lesbiana, yo no quería ser negra, yo no quería hacer todo lo que significaba cargar con estas cosas. Y pasa que soy. Y encontrás una comunidad, a pesar, siguiendo tu línea, a pesar de lo que sos, digamos, ¿no? Sí, es esto, como soy, y encontré un lugar en que vi otras personas como yo. Esto para mí fue muy importante. Sí. Sobre todo acá, yo me acuerdo cuando vi el primer camión, lloré, así, claro, de la emoción, que era ver otras personas afroqueers, tipo, libres, bailando, feliz, pero también quería que no fuera solo un espacio para estar más allá del camión, ¿no? Yo siento que también necesitamos espacios de contención, espacios de educación, espacios en que de verdad se puede entender nuestra identidad por un todo y no fragmentos de... Claro. Brenda, una última pregunta para cerrar, porque nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Pero no te preocupes, Pablo, porque la voy a volver a traer para seguir hablando de eso. Me parece bien. Entonces, ¿en qué queda? Se viene el archivo digital, el libro. ¿Qué más? ¿Algo más para cerrar? Bueno, viene un evento de cierre, todavía no podemos divulgar la fecha, pero ya la tenemos. Viene una performance también que todavía es secreta, así que cuando tengamos más detalles, pero para julio viene un evento de cierre en que se va a compartir, sociabilizar un poco lo que se encontró en el archivo y el lanzamiento del libro digital, que es una pequeña muestra del archivo. Perfecto. Le escuchábamos a noticias. Brenda Santana. Santana en la columna Una Coma de Carl Almeida. Un gustazo realmente. Besitos, chao. Nos vemos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el lunes nosotros. Hasta luego.